Nos da mucho gusto saludar al economista y politólogo Mario Campa. Él es licenciado en Economía y Ciencia Política por el ITAM, maestro en Administración Pública por la Universidad de Columbia. Además fue director de Análisis Económico en Grupo Bursátil Mexicano y consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo. Es profesor de Economía y se especializa en política pública y análisis macroeconómico para entender qué es lo que está pasando y qué nos dicen estos indicadores que miden la pobreza. Buenos días, maestro Mario Campa. Nos da mucho gusto que esté con nosotros aquí en el programa de Contralínea. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Maestro, pues para preguntarle qué nos dicen los resultados de esta encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares y también todo el tema del análisis que hace primero el propio INEGI y después el Coneval, porque se habla ya de que 5.1 millones de personas han salido de esta condición de pobreza o al menos superaron esta pobreza multidimensional. ¿Qué significa esto para un país como México, que por tantos años se dijo que se luchaba contra la pobreza y la desigualdad y lo único que veíamos es que era que más millones de personas se sumaban a esta lamentable condición y ahora por primera vez y en un contexto, hay que decirlo, donde enfrentamos crisis económica mundial, primero por la pandemia de COVID-19 y después por la guerra entre Rusia y Ucrania, se está teniendo ya un resultado positivo y tenemos este 5.1 millones de personas que salen de la pobreza. ¿Qué podemos leer de estos números, maestro? Sí, bueno, primero algunas generalidades, digamos, técnicas, metodológicas. En primer lugar, decir que el Coneval, un organismo público descentralizado con autonomía de gestión administrativa, toma los datos de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares que levanta el INEGI cada 2 años, ¿no? Esto es importante porque a partir de esos 2 años podemos sacar conclusiones. Habrá quien se pregunte por qué no estamos utilizando datos del 2021, ¿no? Por ejemplo, en realidad se levanta cada 2 años en años pares y el último levantamiento fue en el 2022, más o menos a mediados de año se levanta la encuesta y a partir del ENIGI y sus resultados, después el Coneval saca estas mediciones de la pobreza, pobreza moderada, pobreza extrema, mide 6 carencias como riesgo educativo, servicios de salud, seguridad social, vivienda, servicios de vivienda y alimentación nutritiva y de calidad. Ya habíamos tenido, por ejemplo, algunas conclusiones del ENIC. Se comentó en días previos que había bajado la desigualdad en México a partir de un coeficiente que utilizan los economistas para medir desigualdad, que es el coeficiente de Gini. Ahí veíamos una reducción en la desigualdad porque aumentaron los ingresos de los deciles más pobres, ¿no? Y ahora ya con la información de Coneval efectivamente podemos tener ya como la conclusión más importante, sin duda alguna, que 8.9 millones de personas salieron de la pobreza si tomamos como referencia el año 2020, que hay que recordar que la encuesta anterior se levantó en plena pandemia cuando millones de personas habían perdido su empleo o habían perdido ingreso. Y buena parte de eso explica que hayamos visto un salto en la pobreza, ¿no? Pero a partir de ese momento, a que se levanta la encuesta posteriormente, 2 años después, tenemos una reducción de 8.9 millones de personas que abandonaron la pobreza. ¿Cómo se mide esa pobreza? Básicamente se calcula una línea de ingreso, hay ajustes porque es distinta para áreas rurales y áreas urbanas, y si estás por debajo de esa línea que debe cubrir una canasta básica de alimentos y además de ciertas necesidades básicas, y además tienes una de las 6 carencias que mencioné, entonces caes en pobreza. Entonces, gran parte de la reducción se explica porque mejoró el ingreso de las personas de 2 años para acá. Ahora, si tomamos el 2018, la importancia de tomar el 2018 no es necesariamente porque querramos
por ejemplo, comparar las políticas de dos sexenios distintos. También tiene que ver con que aislamos el efecto de la pandemia. Y si tomamos el 2018, vemos un descenso también de la pobreza de 5.1 millones de personas. Eso nos lleva a que en este momento la pobreza relativa, es decir, en relación a toda la población, en estos momentos sea del 36.3%, que es una cifra histórica en el sentido de que nunca se había estado por debajo del umbral del 40%, ¿no? Entonces, esa es la conclusión número uno, digamos. Después podemos ir analizando, desmenuzando algunos otros indicadores, pero por supuesto que es motivo de alegría que estemos en un nivel de pobreza bastante más reducido a como estábamos en el 2018, ¿no? Maestro, yo veía con mucha atención el seguimiento que dio a través de su cuenta de esta red social Twitter, red social que ha cambiado su nombre a X, donde usted decía que sí, los programas sociales tienen una incidencia además de manera significativa en la reducción de estos niveles de pobreza y pobreza extrema. ¿Por qué hay quien descalifica los programas sociales o cómo se explica este rechazo a pues aceptar que tener una visión de país, un modelo o un proyecto de nación distinto esté dando resultados? Además, si se toma en cuenta pues justo esta ampliación de la pobreza en el contexto de la crisis originada por la pandemia de COVID-19 y que al final pues ya cuando la economía empieza nuevamente a arrancar después de este periodo tan trágico, tan dramático y terrible que vivió México y el mundo, pues se logran estos resultados. ¿Y qué significa el hecho de que sigamos por este camino de políticas públicas que ven primero por los más pobres? Sí, mira, yo diría que las explicaciones en torno a por qué cae la pobreza en México se dividen más o menos en cuatro grandes áreas, ¿no? Y vamos de menor importancia a la mayor. En primer lugar, mucha gente lo atribuye a las remesas. Las remesas no dudo que tengan importancia para ciertos hogares. Ojo, hay quien cree que van a los hogares más pobres y no necesariamente. Los estudios que hay sugieren que es una distribución más o menos uniforme entre los distintos deciles de ingreso. Y en ese sentido, además, justo con la información del ENI 2022, podemos saber que las remesas no representan más del 1% del ingreso libre disponible de los hogares. Es decir, incluso si se duplicara el monto de remesas que se reciben, lo cual no sucedió de 2 años para acá, la verdad es que no alcanzaría para sacar a varios millones de personas de la pobreza. Necesitarías incrementos muy grandes y además que llegaran a mucho más personas para que realmente las remesas tuvieran poder explicativo, ¿no? Eso por un lado. El otro que suelen usar muchos economistas y sobre todo economistas de cierto sesgo que tiende a la derecha, es simplemente el crecimiento económico, ¿no? Bajo la creencia de que realmente el Estado hace muy poco, los programas sociales inciden muy poco, no hay políticas salariales efectivas, etcétera, etcétera. Bajo estos argumentos dicen, simplemente necesitamos tasas de crecimiento elevados y va a gotear hacia abajo. Anteriormente en México hemos tenido periodos no tan malos de crecimiento y no se tradujo de manera importante a reducción de pobreza. Entonces hay que tener cuidado porque si, por ejemplo, no crecen los salarios, ese crecimiento puede estar muy concentrado en ciertos sectores, en los ingresos más altos de la población y no necesariamente reduce la pobreza, ¿no? Sobre todo cuando tienes un sistema fiscal que no recauda suficientes impuestos comparado con otros países y por lo mismo no puede gastar tanto o redistribuir tanto, entonces ahí cuando tenemos tasas de crecimiento elevado en México no vemos necesariamente reducciones de pobreza en la misma magnitud, ¿no? Esa sería una segunda línea de investigación. Ahora, una tercera tiene que ver con los programas sociales, efectivamente.
Y el Coneval presenta una cifra muy simple. Nos dice, a ver, si quitamos las transferencias de programas sociales de los programas de gobierno, ¿cuánta pobreza tendríamos? Y ese 36.3% pasaría a 39.0, es decir, tendríamos a millones de personas adicionales en pobreza si no fuera por las transferencias de gobierno. Por supuesto que para las personas que están en los deciles más bajos de ingreso, sobre todo, dos programas son muy efectivos o dos series de programas. Uno es la pensión para personas con discapacidad. Hay que recordar que en México hace falta un sistema de cuidados y cuando una persona tiene discapacidad muchas veces son las familias y las mujeres en particular las que hacen cuidado de las personas y eso impide que tengan un ingreso laboral, ¿no? Reducen sus horas de trabajo si es que las tienen y eso merma sus ingresos. Entonces, la pensión para personas con discapacidad llega bastante bien a los ingresos más bajos. Ahora, otro que también llega con bastante efectividad son las becas, que hay distintos programas de becas que este gobierno ha implementado y esos también llegan a los deciles de ingreso bajo. E incluso se ha dicho que la pensión no contributiva, en este caso adultos mayores, no tendría tanto impacto en los deciles de ingreso bajo, pero realmente sí lo tiene. Es cierto que la pensión a adultos mayores tiene problemas para llegar a los dos extremos de los deciles. Por un lado, las personas más pobres, probablemente porque muchas de ellas vivan en zonas remotas, son muchas personas ya de edad avanzada, quizá ya no tengan conocimiento de estos programas. El analfabetismo también está concentrado en esos grupos etarios. Por diversas razones es difícil llegarles, lo cual no implica que no se les llegue. No estoy hablando de si viéramos la totalidad de las personas en ese decil. Y por otro lado, el decil más rico de ingresos, probablemente porque no tengan necesidad. De cualquier forma llega, ¿no? Y llega con bastante penetración, pero llega menos que a los deciles de ingreso medio. Entonces, la pensión a adultos mayores y el monto se ha ido incrementando. También reduce bastante la pobreza en el sentido que la pobreza está concentrada también en México, es mayor en la tercera edad que en cualquier otro grupo etario. Entonces creo que esos programas pues tienen bastante efecto. Y ahora una cuarta línea de investigación para resumir es todo lo que tiene que ver con el mercado laboral, ya sea que creaste empleos, lo cual sí pasó, que creció el número de personas que cotizan ante el IMSS, por ejemplo, de manera pues importante, sobre todo hay una buena recuperación después de la pandemia, pero lo más importante es el crecimiento de los salarios y no únicamente el crecimiento per se, sino el crecimiento por arriba de la inflación, porque pudiera estar creciendo el salario, pero si te está comiendo el ingreso, lo que está subiendo la canasta básica, pues evidentemente tienes más probabilidad de caer en pobreza si estás en esas colindancias, ¿no? Aquí hay que recordar que las líneas de pobreza y pobreza extrema se van actualizando y la alimentación tiene un componente muy importante, ¿no? Y tuvimos una pandemia que además de que pudo haber ocasionado un estrés al sistema de servicios de salud y también al educativo, ojo, por otro lado también creó otras necesidades adicionales y presiones de inflación, particularmente en alimentos. Eso no es un tema menor. Entonces, los salarios crecen por encima de la inflación, alcanzan a cubrir esos incrementos y pues le dejan a las personas más ingreso de libre disposición. ¿Dónde lo gastan? Pues eso da igual, ¿no? Para estos efectos. Ahora, eh, las políticas salariales, por supuesto que son importantes para explicar este ingreso. Por un lado, tuvimos incrementos al salario mínimo, pues que en estos momentos del sexenio ya están por encima de 80% en términos reales, es decir, descontando la inflación. Y eso se traduce sobre todo justamente a los trabajadores que están cercanos a la pobreza, ¿no? A los trabajadores que ganan el mínimo, pues son los que tienen más probabilidad de estar en la pobreza. Y si tú esos ingresos están incrementando, más probabilidad tienes de sacarlos de la línea de pobreza, ¿no? Eso por un lado, pero hay otras políticas laborales complementarias, como por ejemplo la modificación o la reforma
a todo lo que tiene que ver con outsourcing, con subcontratación. Eso hizo que a más personas se les pagara PTU, muchas de ellas por primera vez nunca habían recibido la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a las que tienen derecho. Y, por ejemplo, un estudio, el cuarto informe de la Secretaría del Trabajo, prevé o estima que entre el 2020 y el 2021, porque en el 2020 fue la reforma y se implementa en el 2021, 95,000 millones de pesos adicionales se repartieron en PTU entre los trabajadores, ¿no? Entonces, si tomamos esto, sobre todo estos dos factores, habrá otros también. Para el componente laboral, pues tenemos que también el alza de los salarios sacó a mucha gente de la pobreza, ¿no? Entonces, una combinación de programas sociales más política laboral activa, particularmente salarial, es lo que hicieron, es lo que hizo que se redujera la pobreza en estas dimensiones, ¿no? Y también preguntarle, maestro, porque ya hablaba de las dimensiones de salud y también de la educación, que son los temas donde vimos, pues quizá un retroceso que el presidente López Obrador explicó que tenía que ver más con la forma como operaba el llamado Seguro Popular, que parecía que por tener una credencial ya tenías acceso a este tipo de servicios sanitarios, ¿no? Sin costo, más que con, en realidad con que haya habido un retroceso sobre estos indicadores o dimensiones que mide el Coneval. Pero ¿qué observa usted a partir de estos datos que ya arroja tanto la encuesta nacional de ingresos y egresos de los hogares del INEGI y los propios análisis que hace el Coneval? ¿Realmente se podría hablar ahí de un retroceso en materia de salud y educación, o forma parte también de los reacomodos que estamos viendo a partir de haber transitado pues por una circunstancia terrible de pandemia de COVID-19 que hizo que muchos estudiantes, también hay que decirlo, abandonaran la escuela porque al transitar hacia esta pues digitalización, en realidad éramos un país que no estaba preparado, que los estudiantes no tenían esta capacidad, sus padres, de comprarles computadoras o tabletas o incluso celular con acceso a internet. Hay muchos lugares incluso que no tienen internet, y bueno, el propio tema de cómo se ha venido sustituyendo este seguro popular por la universalidad, ahora sí, y gratuidad del sistema sanitario a través de la federalización. ¿Cuáles serían los elementos que tendríamos que tomar en cuenta para revisar estas dos dimensiones? Sí, bueno, mencionaba yo que la pobreza como se mide en México se mide de una forma multidimensional, es decir, considera factores de ingreso, pero también las carencias que mencionaba antes, las 6 carencias que se miden. Como paréntesis, esto realmente es un estándar mundial, es realmente lo correcto, es la mejor forma de medir la pobreza, la que está más aceptada. Y efectivamente en México, de los 6 indicadores de carencias, 4 de ellos observaron una reducción en términos relativos de la población, que es seguridad social, espacios de vivienda, servicios básicos dentro de la vivienda y alimentación nutritiva y de calidad, donde por cierto se observó la mejoría más importante. Y hay 2 indicadores de carencias, que es el de servicios de salud y el rezago educativo, que no registraron mejoría. El de rezago educativo registró un leve retroceso. Si el 19% estaba en el 2018, ahora tenemos un 19,4% de la población en el 2022. Y en cuanto a los servicios de salud, ahí sí vemos un salto del 16,2% en el 2018 al 39,1% en el 2022. Ahora, hay que también ponernos en el lugar de las personas y de la encuesta en sí, cómo está hecha, para entender por qué pudo haberse presentado esto. Si nos vamos algunos años atrás, efectivamente lo que hacía el Seguro Popular era que credencializaba a las personas y independientemente si tenías necesidad de hacer uso de ese servicio, que por cierto cubría un porcentaje bastante reducido de enfermedades o de algún otro tipo de malestar. Y entonces
tú podías tener ese acceso o sentir que tenías el acceso a servicios de salud, pero realmente o no lo usabas, o era la calidad mala, o no cubría exactamente tu problema, pero no sabías porque en ese momento no tenías necesidad de usarlo. Ahora, se da una combinación de factores que es, se elimina el seguro popular para transitar al IMSS Bienestar, pero primero por INSABI, justo cuando se da una pandemia. Entonces, ¿qué hace la pandemia? La pandemia hace que muchas personas que por primera vez realmente necesitaron utilizar servicios de salud fueron y se dividen en dos grupos, digamos, algunos creyendo que se había eliminado su acceso a seguridad social porque ya no tenían esa credencial, pudieron pensar que habían perdido ese acceso. Y otros que realmente sí necesitaron el servicio de salud, pero de cualquier forma no hubieran quedado cubiertos. Entonces es difícil saber exactamente en qué grupos se registra mayor incremento si no tenemos, por ejemplo, una encuesta comprensiva. La encuesta básicamente te dice que crees que tienes servicios de seguridad social, perdón, de salud o no. Y en ese sentido no sabemos si la cobertura es lo suficiente, si qué tantas veces lo han necesitado, qué tan cerca están de su población, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado porque los factores de medición en medio de una pandemia que registró, por supuesto, mucho más demanda de servicios, todo eso pudo haber contribuido. Una vez que se tenga la cobertura, digamos, de IMSS Bienestar, va a ser muy importante que se les haga ver a las personas que cualquiera puede acudir, independientemente si hay una credencial o no, a estos hospitales, ¿no? Por supuesto que va a ser un motivo también de área de oportunidad para que en la encuesta del 2024 se registre un descenso en esta carencia. Ahora, esta carencia, ¿cómo impacta también de otra forma en la encuesta del 2022? Mencionaba yo que para estar dentro de la pobreza, digamos, moderada, se debe presentar al menos una carencia y estar por debajo de la línea de pobreza por ingresos. Para estar en pobreza extrema, se deben presentar 3 o más de estas 6 carencias y además estar por debajo de la línea de pobreza extrema por ingreso. ¿Cuál es la diferencia entre la línea de pobreza extrema y la moderada? Que la de extrema únicamente contempla una canasta alimentaria, no una canasta básica alimentaria y no alimentaria. Entonces, si subió la carencia por acceso a servicios de salud, es probable, y efectivamente sucedió, que algunas personas no pudieron abandonar la pobreza extrema, a pesar de que la encuesta registra una disminución en las personas que están por debajo de la línea de pobreza extrema. Pasó del 14% al 12% más o menos, es decir, algunos millones de personas abandonaron la pobreza extrema si la midiéramos únicamente por ingreso. Si ya le sumamos las carencias, entonces la pobreza extrema permanece sin cambios, ¿no? O casi sin cambios, hay un ligero incremento de 0.1%. Entonces, esto hace pensar que si en el 2024 mejora el acceso a los servicios de salud y se credencializa, pero no se trata simplemente de simular que hay universalidad, sino que realmente las personas tengan el acceso a los servicios de salud, pues existe también un margen importante para que haya una reducción en pobreza y en pobreza extrema en la siguiente encuesta. Como mencionaba yo, y con esto ya termino, esta encuesta se levanta en el 2022. Después del 2022, es decir, de un año para acá, la economía ha crecido más del 3%, los salariales han seguido creciendo bastante, es decir, los salarios creciendo por encima de la inflación con solvencia, y hemos visto incluso la expansión de las transferencias de algunos programas. Por ejemplo, el de adultos mayores se ajustó de manera importante por encima de la inflación. Entonces, estos componentes más el área de oportunidad de la carencia por acceso a servicios de salud pudieran hacer que en la siguiente encuesta veamos una reducción muy importante en pobreza extrema, ¿no?
Maestro, también me gustaría preguntarle porque, bueno, todos estos son datos duros que están ahí y que pues nos revelan una realidad ya muy distinta a lo que veníamos viviendo en los últimos 36 años de un proyecto de nación de carácter capitalista neoliberal. Estos datos pudieran decirnos que el proyecto de nación con esta visión más humanista, que sí cobra impuestos a los ricos, que ya no está privatizando la empresa pública ni los bienes de la nación, que al contrario se ha hecho pues de más empresas como por ejemplo la compra de Iberdrola o Deer Park, etcétera, y al mismo tiempo ha generado empleos por la construcción de estas obras de infraestructura como Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto Santa Lucía, etcétera, sin deuda, porque eso también hay que destacarlo, y con una inversión que supera los 4 billones de pesos para programas sociales y para el sector energía. Esto sí está dando resultados, podemos atribuirle ya esta significativa salida de 5.1 millones de personas de esta condición de pobreza al actual proyecto de nación, y esto pues dejaría más claro que pues a las mayorías no les conviene tener pues este otro proyecto de nación donde se privilegió siempre a las personas más ricas, a las transnacionales incluso, donde no se les cobraba impuestos, donde se privilegió la privatización de los bienes de la nación, de la empresa pública, se achicó al Estado, pero al mismo tiempo cuando estos transnacionales, estos personajes más ricos quebraban esas empresas o concesiones, se les rescataba. Eso ya puede formar parte de nuestro análisis, es decir, que el proyecto de nación actual está dando resultados. Bueno, yo diría que, por ahí lo escribí en alguna columna, el hecho de darle ya mayor sustancia a la frase por el bien de todos, primero los pobres, con esta reducción importante de pobreza, va a estar entre los quizá uno, dos o tres legados más importantes del presidente y su administración, ¿no? Hay que recordar que México, pues, es un país sumamente desigual en relación al resto del mundo y además donde hay todavía algunas bolsas o concentraciones de pobreza importante. De ahí que efectivamente a un presidente mexicano creo yo que se le debe exigir que reduzca la pobreza. No todos lo han hecho. Calderón, por ejemplo, no lo hizo con estos mismos números del Coneval. Y en este sentido, pues que López Obrador reduzca de manera importante la pobreza, yo creo que sí va a ser uno de sus mayores legados. Por ejemplo, me faltaba mencionar por ahí que no se trata también de crear, o la cifra de empleo, de creación de empleo, no necesariamente nos va a revelar un impacto directo en la pobreza o en la desigualdad si no hacemos un análisis un poquito más pormenorizado. En este caso, ¿por qué lo digo? Porque buena parte también de los trabajos que se crearon en los últimos años están concentrados en el sureste, que es donde están los niveles más altos de pobreza, ¿no? Los caminos de Oaxaca, el proyecto del Istmo, el Tren Maya, que una refinería, que Sembrando Vida, que empezó realmente en el sureste. Todos estos proyectos en su conjunto crean trabajos y esos trabajos o directamente sacan de la pobreza a la persona que está empleada o lo hace en un segundo momento con varios integrantes de su familia o incluso si hay transferencias sociales, porque en México hay solidaridad importante entre las familias, pudiera ser que esas transferencias también saquen a otros miembros ya de una familia más dispersa o no tan nuclear, que la saquen de la pobreza, ¿no? Entonces, todo esto, el paquete laboral de proyectos de infraestructura en el sureste también contribuyen a la reducción de pobreza, siendo que el sureste la concentra pues en mayor medida que otras regiones del país, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que ver el todo, ¿no? En su conjunto. Si tenemos estas políticas industriales concentradas en las regiones más marginadas, si tenemos una política salarial más activa que retoma el impulso al salario mínimo,
que hace que la legislación laboral realmente se traduzca en más remuneraciones para los trabajadores. Si a su vez tenemos programas sociales y algunos que han sido implementados en el país, bueno, pues la verdad es que era de esperarse, era previsible, se dice fácil, que la pobreza se redujera en estos montos, ¿no? Lo que pasa es que otros presidentes han tenido otras agendas, los pobres han pasado a segundo o tercer plano, ¿no? Y entonces el dinero se empieza a ir a otras prioridades. Efectivamente, muchas veces se puede ir a las élites empresariales, a través de subsidios, a través de rescates, etcétera. Y eso, por supuesto, que te lo venden como que mantener los empleos va a hacer que no se produzca más pobreza o que se genere riqueza, que gotee hacia abajo. Pero muchas veces ese goteo se encuentra con una capa de impermeabilizante que hace que no gotee, ¿no? Que no baje, digamos, a las personas con menores ingresos. Entonces yo creo que la política pública importa e importa mucho, y el discurso de por el bien de todos, primero los pobres, ha venido acompañado de estas acciones, de esta política pública, y pues estamos viendo ya al final del sexenio, todavía queda un año más, y habrá que hacer también mediciones eventualmente a cuando transcurra este año, pero los resultados hasta ahora en estos dos temas, que es la reducción de la pobreza, la desigualdad, y si quieres agregar empleo, salarios, etcétera, todo esto va por un muy buen camino. En estos momentos que hay campañas políticas y sobre todo una interna en Morena disputada, donde va a salir un candidato o una candidata, va a ser importante también que eventualmente los candidatos yo le llamo la cláusula de oro del obradorismo, así como el villismo en la revolución tenía una cláusula de oro muy social. Aquí yo pondría la cláusula de oro del obradorismo como por el bien de todos, primero los pobres, y es importante que los candidatos, sabemos que están acotados por los tiempos, por el INE, que no pueden hacer muchas propuestas, pero que le den sustancia por el bien de todos, primero los pobres, a través de política pública, que no sean promesas de campaña vacías. El presidente López Obrador fue muy bueno cumpliendo sus promesas de campaña, y que le empiecen a dar sí, con su toque propio y todo, pero que mantengan buena parte de esta estructura fundamental, y que a su vez empiecen a darle mayores capas, ¿no? Capas de complejidad, capas de quizá proyectos o programas adicionales, y esto sin duda pues tiene el potencial de seguir reduciendo la pobreza, ¿no? Maestro, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo y sabemos que también usted pues tiene otras actividades. Sin embargo, bueno, preguntarle ya muy rápidamente, estos analistas económicos de los que ya nos hablaba, que tienen un sesgo hacia la derecha y que no... que, digamos que tratan de descalificar estos datos duros, faltan a la ética, están lastimando y lesionando a la propia verdad al estar argumentando que pues no tiene que ver con los programas sociales y más bien tiene que ver con remesas o con otro tipo de factores. ¿Están faltando a la ética? Bueno, si realmente ya tienen la información de que las remesas son el 1% del ingreso disponible, etcétera, y aún así insisten en tratar de quitarle importancia a estos números, decía Sarmiento, por ejemplo, que es el crecimiento económico, o que hace falta más crecimiento económico para sacar a más gente de pobreza, pues ahí sí podríamos quizá hablar de deshonestidad intelectual. Ahora, hay algunos otros un poco más serios que dicen, bueno, pues sí hay que reconocer el declive importante en la pobreza, en la desigualdad, pero bueno, está la cuestión de la carencia por servicios de salud. Esas críticas creo que son legítimas. Insisto, hay distintas condiciones que hicieron o posibilitaron esto, como es una pandemia, como es la necesidad de migrar a un sistema un tanto más centralizado. El Seguro Popular tomaba lo peor, que es lo peor de las propuestas, por ejemplo, de los republicanos en Estados Unidos, que es dejarle a los estados el control de los servicios de salud, que fragmenta los sistemas, crear más subsistemas, tratar de que algunos de los servicios se vayan a privados. Eso realmente afecta mucho, tratar de ir o caminar hacia la universalidad. Entonces,
Yo creo que era necesario ese cambio y en ese sentido, pues los análisis más serios tendrían que considerar también pues la pandemia, tendrían que considerar que la disminución en pobreza es de un ritmo, de un alcance histórico y también tendrían que reconocer eso antes de directamente salir a poner peros o desviar la atención o quitarle méritos a las políticas públicas, ¿no? Si toman todo en su conjunto, pues podríamos hablar de honestidad intelectual, si no, pues efectivamente podrían estar faltando a la ética, ¿no? Maestro, pues le agradecemos mucho estas reflexiones. Aprovechamos para invitarlo en futuras emisiones del programa para que nos siga explicando cómo va la economía, pues desde un punto de vista que sí atiende a estos datos duros. Y pues nada, le agradecemos mucho, que pase muy buen día, maestro. Gracias por la invitación, un gusto y esperemos vernos en próximas emisiones. Un saludo a la audiencia.